En nuestro último video te presentamos la mutación pastel. En este vamos a ver la misma pero aplicada a los canarios brunos. También vamos a develar el misterio de la incertidumbre que planteamos en el video anterior sobre el efecto de la mutación pastel aplicada al tipo melánico bruno. Por muchísimos años se dijo que esta mutación, la cual es ligada al sexo recesiva, no afecta de igual forma a la eumelanina negra que a la eumelanina marrón. Nunca hubo dudas que a la eumelanina negra la diluye dando una tonalidad grisácea, pero se decía que la eumelanina marrón, en vez de estar diluida, se encontraba dispersada, es decir, que se dispersa desde el diseño hacia las zonas de envoltura, formando lo que conocemos como un manto. ¿Pero esto es realmente correcto? ¿La mutación afecta de diferente manera a la eumelanina negra que a la marrón? Muchas veces, para entender el efecto de una mutación o para entender de dónde viene la conclusión del efecto pigmentario que ejerce una mutación sobre las melaninas, es bueno remontarse hacia los principios de la misma, ¿no? En este caso, la mutación pastel, hace 70 años, debemos remontarnos a lo que hubiera sido un bruno pastel primitivo. Por supuesto que no tengo una máquina del tiempo, pero sí podemos recordar que hace 20-25 años atrás, los canarios brunos tenían una carga feomelánica muy superior en relación a los canarios brunos actuales. Incluso las estrías, los diseños, las melaninas concentradas, tenían una carga melánica bastante inferior a la de los canarios actuales, tanto en la calidad melánica como en la carga melánica, es decir, el área de depósito. Los diseños eran más finos y la tonalidad era bastante más baja, por lo que podemos suponer que hace 70-60 años atrás estos eran aún más bajos y la carga feomelánica era superior. Por lo que si aplicamos la dilución pastel sobre ese tipo de canarios, la feomelanina reflora, toma mucho protagonismo y la eumelanina, los diseños quedan casi imperceptibles. Este ejercicio lo podemos hacer aún hoy con canarios más primitivos, ya que en otras secciones de la canaricultura, como son los canarios de canto y los canarios de forma y postura, todavía podemos encontrar fenotipos muy primitivos en cuanto a los pigmentos, ya que estos no son seleccionados para los estándares de cada una de esas secciones. Por lo que si nos tomamos el tiempo de cruzar pasteles o la mutación que querramos estudiar sobre estos tipos melánicos, podemos llegar a lograr canarios como eran en sus comienzos. Probablemente esta confusión sobre el efecto de la mutación pastel sobre el tipo melánico bruno venga arrastrado de muchas generaciones sobre la interpretación que se hizo en su momento al encontrarse con un fenotipo que muestra su estructura melánica totalmente uniforme en forma de manto. Hoy en día, con los fenotipos totalmente evolucionados y con la posibilidad de hacer un montón de cruzamientos, podemos afirmar que la mutación pastel diluye la eumelanina tanto negra como marrón. No dispersa la eumelanina, la diluye. Incluso, como vimos en el video anterior sobre los negros pasteles, existen brunos pasteles que están dentro de los planteles de negros que se utilizan para trabajar los negros pasteles. Estos están estrechamente ligados de sus características a los negros pasteles estandarizados, por los que se alejan del estándar del bruno pastel. Estos brunos pasteles son diseñados y sin feomelanina, por lo que son ejemplares que están más orientados al estándar del negro que al estándar del bruno. Esta es la viva prueba de que la mutación pastel diluye la eumelanina, tanto la del diseño como la de la envoltura, y no hace un efecto de dispersión de los diseños hacia la zona de la periferia. Por lo que podemos afirmar que el manto se da por una equiparación de la oxidación de la feomelanina en la envoltura con la oxidación o la expresión de la melanina concentrada de los diseños. Se equiparan visualmente, ya que la feomelanina no se encuentra diluida por la mutación, formándose un manto uniforme. En la ornitología moderna hay un montón de estos mitos totalmente arraigados que se van arrastrando de generación en generación a través de escrituras o artículos antiguos, que se toman como cierto y no se les presta mucha atención. En nuestra revista Plumas, la cual es libre y de acceso gratuito, la podés encontrar en revistaplumas.com, tenemos una sección especializada sobre estos mitos, la cual se llama Demoliendo mitos. Nosotros intentamos de alguna forma, quizás hasta fantasiosa de nuestra parte, darle a todo esto un cierto marco de ciencia, con el fin de profundizar el entendimiento, el conocimiento. En la búsqueda de la verdad y el conocimiento, una de las leyes fundamentales es no dar nada por cierto solo porque alguien más lo diga o porque lo vimos escrito en un libro. Incluso todo lo que digamos nosotros en este video podría estar equivocado. Antes de entrar en detalle de la estandarización del bruno pastel, es bueno aclarar
la diferencia que existe entre los conceptos de melaninas dispersas y dispersión. Las melaninas dispersas son las que originalmente se encuentran en las zonas de envoltura, conforman la envoltura. Son la eumelanina dispersa y la feomelanina, son las que el canario ancestral ya tiene de por sí. Por otra parte, la dispersión sería el efecto de una mutación que provoca que las melaninas concentradas, aquellas que forman los diseños, pierdan su concentración, desparramándose hacia la periferia, hacia las zonas de la envoltura. Si bien el grado de importancia del tipo en los brunos pasteles es idéntico al resto de todos los canarios melánicos, es decir, que representa un total de 30 puntos, los parámetros que él mismo establece como ideales son virtualmente opuestos a todo lo que hemos y estudiaremos en un futuro. Recuerden que el tipo estaba formado por 4 aspectos esenciales a la hora de evaluarlo: la calidad melánica, el diseño, la envoltura y las partes córneas. Los dos del medio, es decir, la envoltura y el diseño, se unen en los brunos pasteles para dar origen a un nuevo concepto, el del manto melánico. La oxidación homogénea de las melaninas concentradas y dispersas son las que dan origen a este deseado manto, que termina por convertirse en el pilar fundamental a la hora de evaluar y analizar los brunos pasteles. Podremos encontrarnos con dos problemáticas básicas a la hora de lograr este manto. La primera, cuando las melaninas concentradas son las que se encuentran más oxidadas que las dispersas, dando origen al clásico diseño centralizado que conocemos de casi todos los tipos melánicos. Por otra parte, podemos encontrarnos con la segunda problemática que ocurre cuando las melaninas dispersas son las que están más oxidadas que las concentradas, dando origen a un diseño en forma escamada que conocemos como ocelos. En conclusión, deberemos lograr que las melaninas concentradas y las dispersas se observen, se expresen en parámetros similares, prácticamente idénticos, con el objetivo final de lograr la homogeneidad del manto. La calidad melánica es otro aspecto esencial que utilizaremos para evaluar el tipo de los brunos pasteles. Recuerden que la calidad melánica refiere a la pureza del pigmento, a la tonalidad que observaremos, en este caso, del manto en el plumaje de las aves. El mismo deberá ser lo más oscuro, oxidado y brillante posible, pero con dos limitaciones básicas. La primera es la no pérdida de manto y la segunda es la real visualización del efecto de la mutación pastel, es decir, la dilución de la eumelanina. Esto último que menciono merece una explicación más detallada, ya que la experiencia nos marca que tanto los criadores en los aviarios como los jueces en los juzgamientos nos enfrentamos a situaciones de confusión entre los brunos pasteles con brunos clásicos portadores de pastel, brunos portadores de feo o simplemente brunos con una selección orientada o similar a la de los brunos pasteles. Todos estos últimos mencionados, a la hora de ser evaluados, correrían con una cierta ventaja por sobre un bruno pastel, debido a la ausencia de la dilución. Esto le permitiría a los ejemplares mostrar niveles de oxidación mayores y por ende verse más oscuros, uno de los aspectos esenciales a la hora de analizar un bruno pastel, la oxidación, la calidad melánica. Con lo cual, la detección de estos ejemplares no pasteles es fundamental para no caer en un error y en una injusticia. Ahora bien, ¿cómo los detectamos? ¿Cómo los diferenciamos? Básicamente, debemos buscar el efecto de la mutación pastel, debemos buscar la dilución de la eumelanina. El lugar más simple para detectarlo son las plumas largas. El resto de las plumas forman el manto que venimos describiendo, con lo cual la feomelanina cubre gran parte de la pluma e impide la normal visualización de la eumelanina. Los pigmentos se amalgaman y se forma el manto mencionado. Sin embargo, las plumas largas siguen mostrando perfectamente la delimitación entre la feo y la eu. La feo la vamos a encontrar en la periferia de la pluma, mientras que la eu está más centralizada en las mismas, en la zona interna de la pluma. Y aquí es donde debemos ver la dilución de la eumelanina, que debe mostrar un tono lógicamente más claro respecto al de un bruno clásico, al de un canela clásico. La dilución tiene que ser evidente. La descripción del tipo no estaría completa si no hacemos referencia a las partes córneas, es decir, patas, picos y uñas.
La descripción que hemos realizado en los brunos clásicos es idéntica e igual de valedera para los brunos pasteles, debido a que esta mutación no afecta a las partes córneas. Es decir, que buscaremos que las tonalidades de estas regiones sean las más oscuras posibles. Lógicamente, debemos mencionar que esta es una característica que no está tan trabajada y poco a poco empieza a verse una ligera evolución. Interferencias es un aspecto que debemos mencionar, interferencias sobre la categoría y sobre la variedad. Resulta que el bruno pastel es uno de los fenotipos que más interfiere en estas dos características, seguramente por el manto deseado en el tipo. Esto hace que la categoría y la variedad muestren algunas particularidades respecto al resto de los tipos melánicos. Recuerden que en la categoría hay dos aspectos fundamentales a considerar. Número 1, la estructura de pluma que determina la categoría en sí. Y número 2, el área de depósito del lipocromo, que será lo que evaluaremos y analizaremos en este ítem. Resulta que el manto que se forma en el dorso de este tipo de aves modifica la normal expresión de las categorías, con lo cual el lipocromo se mantendrá en estas regiones ocultos bajo la gran carga de EU y de feomelanina necesarias para formar el manto. Esto mencionado nos obliga a hacer al menos una breve reseña de cada una de las categorías en los canarios brunos pasteles. Los intensos quizás son los más beneficiados. Recuerden que el principal defecto que podemos encontrar en este tipo de aves es la aparición de shimel, principalmente en la zona de la nuca y del dorso. Estos aspectos serán totalmente enmascarados por la presencia del manto, con lo cual el shimel de estas regiones no se percibirá. En los nevados ocurre algo similar en la zona dorsal. En caso de que la nevación sea excesivamente larga, la misma estará tapada por la gran carga de feomelanina. Sin embargo, uno de los principales defectos que encontramos en los canarios nevados es la aparición de collar, tanto en la zona posterior como en la zona inferior, en el cuello. Este aspecto sí es importante y no quedará tan disimulado por el bruno pastel, debido a que un gran collar de nevación hará que un canario nevado se asemeje en demasía a un canario mosaico y por ende será fuertemente penalizado. Por último, los canarios mosaicos no refieren mayor descripción, simplemente una breve reseña idéntica a la de todos los canarios oxidados, que la gran carga de melanina no tape las regiones de expresión de los canarios mosaicos, es decir, la máscara, el pecho, los hombros y la rabadilla en el macho, y de igual forma en la hembra, con la salvedad de que en vez de máscara tendremos el pequeño antifaz que rodea los ojos. El color de fondo, es decir, la variedad, también es otro aspecto que debemos mencionar en este tipo de aves. Esto se debe básicamente a la gran oxidación de las melaninas dispersas, principalmente de la feomelanina, que modificará la normal expresión de la variedad del lipocromo o en sí del color de fondo. En canarios de fondo blanco o blanco dominante, esta tonalidad no será pura debido a la gran carga de melanina, no veremos zonas blancas. Por el contrario, veremos zonas amarronadas. La feomelanina tapará todas las regiones donde usualmente encontramos el blanco de fondo y se verá de color marrón. Los colores de fondo amarillos y rojos también se verán afectados. No se mostrarán de forma pura, sino que la gran carga de feo y de eumelanina que encontramos en el fondo va a afectar la normal expresión. El amarillo se va a ver fuertemente oxidado, al igual que el rojo, que mostrarán zonas más oscuras tendientes a un amarronado. Las técnicas de acasalamiento, de compensación y fijación de caracteres son tan válidas para los brunos pasteles como para cualquier otro canario. Pero no te vamos a robar tiempo con eso, ya que vimos estas técnicas en los videos de los 4 tipos melánicos clásicos, que si no los viste, te recomiendo que lo hagas y te dejo el link acá en la descripción. A la calidad de brunos pasteles que tenemos hoy en día, lo más recomendado es hacer puro por puro, ya que vamos a tener un mayor poder de selección y no vamos a sacar tantos portadores, los cuales no van a ser utilizados para concurso. A su vez, los canarios brunos que hoy en día vamos a encontrar para ser portadores están muy alejados de la estandarización de lo que sería un bruno pastel, ya que el bruno pastel no sigue los mismos parámetros del clásico. El bruno pastel tiene otro tipo de selección, por lo que buscar canarios clásicos no sería bueno para nuestro plantel de brunos pasteles. En cuanto a los portadores, es bueno saber que hay una línea de brunos portadores de pastel
que pertenece a los planteles ya de Bruno Pastel, están ligados al plantel de Bruno Pastel, vienen arrastrando esa misma selección generación tras generación, están muy alejados de lo que sería un Bruno clásico, por lo que en caso de usar portadores vamos a usar estos Brunos portadores de Pastel. En caso de tener que usar portadores, buscando alguna característica específica, por una cuestión de que no contamos con ejemplares puros, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los mejores portadores van a ser aquellos donde el diseño esté evidente. Si vamos a buscar la máxima expresión de feomelanina en los portadores, tenemos que tener en cuenta que después, trasladado este fenotipo a una dilución de la eumelanina, la cual no va a afectar la feo, el diseño va a diluirse y la feomelanina no. Por lo que si buscamos ejemplares portadores que ya tengan un manto uniforme, al trasladarlo a la mutación nos va a dar como resultado un fenotipo ocelado. La feomelanina va a tener una máxima expresión, la dilución va a hacer que esa melanina que antes estaba equiparada se diluya aún más y vamos a ver ocelos en el fenotipo, lo cual no es deseado. Otro cruzamiento muy utilizado en planteles de Brunos Pasteles es el cruce con feo. Esto tiene una cierta lógica desde el punto de vista de la calidad de la feomelanina, ya que los canarios feos la feomelanina se encuentra muy seleccionada, alcanzando tonalidades muy oscuras. Aquí tenemos que tener en cuenta que el canario feo estamos a ciegas con la expresión de eumelanina, ya que se encuentra inhibida por efecto de la mutación INO. A su vez, al no expresarse este pigmento, no hay una selección aplicada en los planteles de feo sobre este aspecto, no hay una selección sobre la carga eumelánica, por lo que es muy probable que si utilizamos canarios feos de buena calidad podamos mejorar la expresión de la feomelanina, pero la carga eumelánica va a tender a bajar, dándonos también un fenotipo ocelado. En caso de utilizar portadores de feo, tenemos que tener en cuenta los mismos parámetros que explicamos recién para los portadores de pastel. Si queremos trasladar la carga feomelánica de los portadores de feo, debemos intentar seleccionar aquellos que muestren el diseño estriado lo más oscuro posible. Sin embargo, no te recomiendo que hagas este cruzamiento, ya que estaríamos introduciendo el gen INO en nuestro plantel de Brunos Pasteles. Incluso podríamos estar acarreando algunos defectos como los ya explicados cuando hacemos cruces con feo. A la calidad melánica que hoy tienen los Brunos Pasteles, lo más recomendado siempre es hacer puro por puro y si usamos portadores que sean de la línea de Brunos Pasteles. Dejanos tu experiencia en los comentarios y si te gustó este video, dale me gusta, compartíselo a alguien que le pueda llegar a interesar y para más videos como este u otros relacionados con la ornitología deportiva, seguinos acá en nuestro canal. En el próximo episodio del arte de los pigmentos, el canario Ágata Pastel.